Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos nuestra agenda para tocar el tema de plazos fiscales. Les recuerdo, soy Pedro Pablo Morales Gutiérrez. El tema ya había sido tratado con el aspecto de generalidades de Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, requiere consideraciones especiales platicar acerca de los plazos y los términos. La regulación importante o general nace, como ya lo habíamos comentado, en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación y en principio nos hace las excepciones de pago o de día de operación de las autoridades fiscales. Esto implica que para efectos de cómputo no se deben de considerar los días señalados en el primer párrafo del artículo 12, el cual señala que no se consideran para efectos fiscales sábados, domingos, ni el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo, el 1 y el 5 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre y el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre. El siguiente párrafo señala, tampoco se considerarán en dichos plazos, los días que tengan vacaciones generales de las autoridades fiscales federales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos estos días se considerarán hábiles, no son vacaciones generales las que se otorgan en forma escalonada. Bueno, aquí hoy en día estamos en una gran complicación que apenas se empieza a paliar por la emergencia sanitaria mal llamada, porque es una contingencia sanitaria. Lo que reconoce la legislación laboral es la contingencia sanitaria y no la emergencia sanitaria. Y esto tuvo muchas implicaciones de carácter laboral. Bien, para efectos fiscales se dio incluso una prórroga para la presentación de las declaraciones anuales. Las vacaciones a que se refiere son los dos periodos que se otorgan, que es en la parte de la segunda quincena de julio y la segunda quincena de diciembre. Pero el hablar de plazos y hablar de este tema es muy grande dependiendo del supuesto en concreto que se esté llevando a cabo. Aquí la regla general del primer párrafo es que no se consideran sábados y domingos, pero y días inhábiles. Esto no aplica en el término de una suspensión como la que se otorgó de una emergencia sanitaria. El otorgarse una emergencia sanitaria suspendió de plano muchas de las obligaciones que debía presentar el contribuyente o a cargo del contribuyente. Asimismo, se suspendieron los plazos para que los mismos pudiesen interponer los medios de defensa ante la autoridad administrativa, como es el Servicio de Administración Tributaria en el caso de los recursos de revocación, o la instancia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esos plazos fueron suspendidos tanto para la presentación de un escrito inicial de demanda como la interposición de un recurso de revocación, pero no en el caso del ejercicio de las facultades de comprobación. Las facultades de comprobación, al ser ya también electrónicas, pueden surtir sus efectos y pudiesen haber sido llamadas las personas físicas y morales al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En un plazo, es ahí una situación un poco contradictoria, porque la autoridad sí podía ejercer las facultades de comprobación, pero el plazo para que el contribuyente pudiese enterar la información no necesariamente tenía que ser dentro de los 6 días. Aquí los plazos es muy importante entender que la regla general es que no se cuentan estos días y no se cuentan sábados y domingos, pero también los plazos que corren en materia fiscal federal no son como en materia civil. La regla general, supletoria de todo el derecho, es la materia civil, pero en este caso la materia fiscal señala que surten los plazos o los términos a partir del día siguiente a aquel en que se hace efectiva la notificación, en términos del artículo 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, vamos a suponer que el día 1
de agosto, 3 de agosto fue hábil, es el primer día. La notifican el día 3 de agosto. Entonces, ¿cuándo surte efectos la notificación para efectos del plazo? La notificación surte efectos el día 4. Si la entregan el día 3 de manera personal, el día 4 surte sus efectos. Y cuando empieza a correr el plazo, el 134 y 137, reglas de las notificaciones, señalan, surtirá efectos a partir del día siguiente a aquel en que es notificado. Es decir, si nos la entregan el día 3, surte sus efectos el día 4, y cuando comienza a correr el día 5 sería el primer día hábil. Pero supongamos que el día 5 es inhábil por efecto de ser festivo en los términos del primer párrafo, o de una condición en los términos del primer párrafo del... les decía. Entonces, el día 3 notifican, el día 4 surte efectos y el día 5 correría. Sin embargo, si el día 5 es inhábil por ser algún día festivo o alguna situación que sea declarada emergente, ¿qué va a pasar? El primer día sería el día 6. Entonces, es una situación donde tenemos que tener mucho cuidado, porque que pierdan el juicio porque no tuvieron la razón, porque el agravio no estuvo razonado, cualquier otra situación sería entendible y a lo mejor hasta justificable, pero que pierdan un juicio por no presentar un medio de defensa en tiempo y en forma, o no cumplir en tiempo y en forma la situación, es inaceptable. Entonces, los plazos van a correr a partir del día siguiente a aquel en que son notificadas las actuaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando la autoridad nos señala un plazo de 6 días? Bueno, van a surtir el cómputo a partir de que yo se los di. Surte el día 3, notifican el día 3, surte el día 4, corre el día 5, sería 5, 1, 6, 7, sería viernes, 8 y 9, sábado y domingo, 10, 11, 12. Hasta el día 12 o 13, computando los 6 días, tendríamos la obligación de cumplir con la obligación. Hay otro razonamiento que también en materia contenciosa administrativa tenemos que entender, que el plazo para el tribunal vence hasta que se cierra el horario de la oficialía de partes, y esto es cercano a la medianoche. Hasta esa hora es por vía oficialía de partes, salvo que haya una disposición de contingencia sanitaria o emergencia sanitaria donde se reduzcan los plazos. Ahora bien, en materia de recursos administrativos, todos estos se presentan vía buzón tributario con la firma electrónica del contribuyente o de su representante legal. En el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya se presentan los juicios también en línea, y para ello tienen que presentarlos vía electrónica, juicio en línea y con su firma electrónica. En la FIREL, que es otra firma del Poder Judicial, eso es otra instancia, eso es para el juicio de garantías y no tiene que ver con el juicio contencioso administrativo, que se va a regular con la fiel del contribuyente. Bien, ahora tenemos plazos que se computan por mes o por plazos de 20 días, en el caso de ejercicios de facultades de comprobación. El plazo que se computa por mes va a fenecer precisamente en la fecha, es del día primero del mes al día último del día siguiente en que vence. Si nosotros nos dieran el plazo por 20 días, vamos a computar 20 días hábiles. En el caso de facultades de comprobación, cuando estas se inician como visita domiciliaria, se señala que estas visitas domiciliarias deben de concluir en 12 meses. Entonces, si inicia el día 3 de agosto de 2019, va a fenecer el plazo para que la autoridad cierre su auditoría el día 2 de agosto de 2020. Son los 12 meses. Computa los 365 días y vencerá el día inmediato anterior. En el caso de ejercicio de facultades de comprobación, hay supuestos que nos pueden hacer cambiar. La facultad de cierre o de los 365 días de los 12 meses de facultades de comprobación tiene que prevalecer que la notificación del crédito fiscal o el oficio de observaciones que emita la autoridad tiene que ser antes de ese plazo, y antes de ese plazo, entre el acta parcial, última acta final
y la determinación de crédito tiene que transcurrir por lo menos 20 días. Todos esos van a ser días hábiles. ¿Qué es importante en esta parte? Si la autoridad no da esa gracia de los 20 días que medie entre la determinación del crédito o la última acta parcial, pues es un indicio de forma, y los litigantes procesalistas en materia fiscal, por ese simple hecho, pueden estar tirando el ejercicio de facultades de comprobación y seguramente tendrán una sentencia para el efecto de que puede ser una nulidad lisa y llana, una nulidad lisa y llana en este caso, porque se violó el procedimiento. Si hay alguna otra acción en cuanto a plazo, podrá posiblemente reponerse el procedimiento, pero por un ejercicio de facultades de comprobación de renglones específicos. En estos casos, los plazos se vuelven de vital importancia. El tercer párrafo del artículo 12 establece: en los plazos establecidos por periodos y aquellos que señalan una fecha determinada para su extinción, se computarán todos los días. En los plazos por periodos, que es lo que yo les refería, de 12 meses o de un mes, y aquellos que señalan fecha determinada para su extinción, se computarán todos los días. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar aquí? Bueno, podemos encontrar el ejemplo de la caducidad y prescripción, la que tenemos en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación y en el 100 y tantos de prescripción. ¿Qué nos señalan estos artículos? Nos dan 5 años. Normalmente hay una excepción en el caso de caducidad. 5 años cuando el contribuyente esté dado de alta en Hacienda, haya presentado sus declaraciones. Y en el caso de que el contribuyente no esté dado de alta, no lleve contabilidad, lo oculte o la destruya, o no presente declaraciones, el plazo se extingue hasta en 10 años. No lleve contabilidad, no esté inscrito o no presente declaraciones, la caducidad de esa obligación se va a 10 años, no se va a 5 años. Entonces es muy importante que ustedes chequen el cómputo de sus plazos para poder defender al contribuyente que tengan bajo asesoría. El siguiente párrafo señala: no obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo, que esto es muy importante, o en la fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trata de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable inclusive cuando se autoriza a las instituciones de crédito a recibir declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil cuando sea viernes el último día del plazo o en que se deba presentar la declaración respectiva ante las instituciones de crédito autorizadas. Ojo, aquí refiere a que la declaración se presente ante las oficinas bancarias autorizadas. Este supuesto como tal ya no está. Todas las declaraciones se envían por el portal y con la firma del contribuyente de manera electrónica. Lo que se hace es el pago, y el pago también se tramita por portal bancario. Entonces, prácticamente esta letra es muerta. Sin embargo, si el vencimiento, lo rescatable de esto es que si el vencimiento de la obligación es viernes, se prorroga hasta el lunes. Les pido disculpas del ruido, pero hoy pensamos dar un formato distinto, con un cafecito o un té para esta charla y que no sea tan cuadrado. Vamos a ver cómo resulta, y si no, bueno, pues volvemos a las 4 paredes de la oficina. Les decía yo, si el vencimiento el día 17 del mes inmediato posterior fuera viernes, se podrá prorrogar hasta el día lunes siguiente. En el caso de los dictámenes fiscales, que fue en el caso del dictamen fiscal para el Distrito Federal, fue en viernes, se prorrogó al lunes, pero el lunes era inhábil, entonces se prorrogó hasta el martes, pero hubo quienes en el martes presentaron la obligación y consecuentemente ya no está presentado en tiempo y en forma. En el caso específico del dictamen sí es muy delicado porque no se presentó la obligación del dictamen y por lo tanto ya no eres sujeto del beneficio del dictamen fiscal. Esto en el caso del Distrito Federal. El siguiente párrafo: las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de los plazos. Aquí tenemos el tema de comercio exterior. Ustedes deben de distinguir muy bien que el horario y el plazo es
muy estricto. Si inician una facultad de comprobación a las 7 de la noche y no está habilitado el horario y justificada una razón, no va a caminar el asunto. Y no va a caminar porque no se pudo ejercer el inicio de facultades de comprobación fuera de un horario. Si fuera en materia de comercio exterior, bueno, la revisión puede ser por la habilitación y por la propia operación de las aduanas fuera de un horario normal de operación. En el caso de obligaciones en materia de renta, de IVA, seguiría el criterio normal. No es una excepción como la materia de comercio exterior y habría que tener justificado por qué la razón de la habilitación de días y horas inhábiles en el ejercicio de las facultades de comprobación. Es pues los razonamientos básicos que van relacionados del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación con el artículo 46 y siguientes de facultades de comprobación o revisiones de gabinete. Tenemos también la excepción de las prórrogas en el caso de que el vencimiento de la obligación sea en viernes y se lleve a cabo hasta el siguiente día hábil. Ahora, estas obligaciones y estos cómputos juegan para el ejercicio de facultades de comprobación, para el cumplimiento de obligaciones fiscales vía internet. Las declaraciones, como les decía, ya se presentan vía internet, se presentan por sistema, no se presenta en la institución bancaria y aquí la legislación ya se encuentra obsoleta y debiese de adecuarse la norma a la situación jurídica actual. Todo se manda por internet y lo único que se hace es el pago y tampoco se hace en ventanilla porque se hace transferencia bancaria. Bien, estas son las consideraciones que tenemos para la cápsula número 9 que se refiere a el cómputo de plazos y cumplimiento de las obligaciones fiscales. Tenemos un artículo 13 que también es relacionado con esta parte y un poco más allá con el ejercicio de las facultades de comprobación. Señala el artículo 13, primero y segundo párrafo. La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, en estas comprendidas entre las 7:30 y 18 horas. A las 18:01, si vienen a iniciar las facultades de comprobación y su acta circunstanciada dice 18:01 y ustedes también el reloj y el notificador, ejecutor o habilitado visitador le pone que fue a las 18 y está iniciando a las 18:05, no camina el asunto. Si no está en el domicilio fiscal y el domicilio fiscal está circunstanciado y señalado cuál es el horario y está ante dos testigos el horario, vamos a tener una posibilidad de defensa porque ya viene viciada el acta circunstanciada y el inicio de facultades de comprobación. Señala, una diligencia de notificación iniciada en días y horas hábiles, que son en horas hábiles, podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se considerará hábiles todos los días del año y las 24 horas. Esto pues, en el caso de la mercancía de comercio exterior o de tránsito que anda generando. Y aclarando, si se inicia la facultad de comprobación en un horario que comprende de las 7:30 a las 18 horas y a su vez termina a las 11:30 o a las 4 de la mañana del día siguiente, porque tuve un caso así, es válida la actuación. Inició en día y hora inhábil y acabamos como a las 4 de la mañana esa diligencia. ¿De qué se trató esa diligencia? Esa diligencia fue de entregar bienes que se encontraban en resguardo de un contribuyente como depositario de un crédito fiscal y hasta que acabó la maniobra, que llegaron las grúas, que llegaron los camiones con plataforma para llevarse la maquinaria y equipo que estaba en depósito del contribuyente garantizando el crédito fiscal. Bien, el siguiente párrafo del artículo 13 señala: las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento de ejecución, de notificaciones y embargos precautorios podrán habilitar los días y horas inhábiles cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que se deban pagar contribuciones en días u horas inhábiles. ¿Cuál es el supuesto?
Bueno, pues un barcito, ¿no? Vamos a pensar que está abierto toda la noche y trabaja solo en días y horas inhábiles. Abre a las 6 de la noche, a las 6 de la tarde y cierra a las 4 de la mañana. Y ahí tiene el negocio, su establecimiento permanente junto con el bar, junto con la parte de operación. En la parte superior tiene la operación. ¿Qué implica? Implica que se podrá ejercer la facultad de comprobación en día y hora inhábil. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia en días u horas hábiles. Ya lo señalaba, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de la contabilidad o bienes del particular. ¿Qué pasa si tenemos una notaría? Tenemos muchos protocolos, tenemos muchos libros, tenemos muchos equipos de cómputo, tenemos mucha gente operando. Bueno, puede iniciar inhábil, pero vamos a asegurar toda la información. Y como se va a asegurar la información, puede durar 24 horas. Vamos a un operativo a Tepito o a Plaza Meave en la Ciudad de México, tianguis y mercados, donde la gente comercia a veces con mercancía legal y a veces con mercancía ilegal o de contrabando introducida ilegalmente a territorio nacional. Normalmente este tipo de comercios operan, no digo que todos, no puedo asegurar que todos lo hagan, pero la experiencia sí nos ha señalado que mucho de la mercancía que se comercializa, al igual que en la parte del Carmen, Coyoacán, todos los de Coyoacán, en el Carmen, en el centro histórico de la delegación Cuauhtémoc, todo lo que se introducía de peluches y juguetes, ya sea para las diferentes temporadas, porque tienen ventas de temporada, o los electrónicos de Meave, o mucho de la parte de cómputo que se vende en la plaza de la computación y todo. Unos sí ya tienen establecimiento permanente en México y son representantes, pero otros tantos no. Y esos específicamente Meave comercian, o Tepito comercian con electrónicos que no son, no tienen la característica de tener la legal estancia en territorio nacional y contar con un pedimento, haber pagado el IVA, el derecho de trámite aduanero, haber cumplido con su barrera arancelaria o no arancelaria, y se introducen a territorio nacional y se venden inclusive sin expedir un comprobante fiscal, un CFDI. ¿Qué nos lleva a esta parte? Nos lleva a que hay un producto de procedencia extranjera que no se encuentra legalmente en territorio nacional y se convierte en contrabando. Aquí es ya un ilícito el enajenar, comercializar y haber introducido a territorio nacional. Esto normalmente se da con este tipo de comerciantes. El comercio no es malo, el comercio es muy sano y es lo que le puede dar a la población pues de qué vivir cuando no hay una preparación. Lamentablemente, y ahora yo les decía ayer un acierto de la ley en la cual el Servicio de Administración Tributaria se ampara y tiene uno en contra de las 7 de las cápsulas anteriores. Esta sigue siendo 1 en contra de las 9 cápsulas que hemos generado, o críticas sanas y constructivas. ¿Qué pasa y cuál es el problema? El Servicio de Administración Tributaria de manera integral y antes las direcciones generales técnicas de recaudación y de auditoría han sido ineficientes en el logro de controlar toda la operación de los comerciantes. La gente tiene que trabajar, la gente tiene necesidad de producir, pero tampoco puede cometer ilegalidades. Pero si nosotros si ellos en el Servicio de Administración Tributaria han impedido la regulación correcta del tránsito de mercancías, bueno, pues la gente ocupa lo que tiene para ganarse la vida y para comercializar. ¿Quién sabe qué sea más malo? Si permitir la corrupción que se lleva hacia adentro del territorio nacional y toda esta parte, o bien que el comerciante venda algo que está ilegal. Yo podría decir que ninguna de las dos es sana y correcta. La autoridad tiene que trabajar en un saneamiento de las aduanas y del control de aduanas, pero tampoco puede estar fiscalizando y retrasando la entrada del comercio. Lo que tiene que hacer es seguir los hilos de a dónde llega esa mercancía, a quién se le entrega y dónde se acumula ese ingreso y qué pasa con ese ingreso y con esa riqueza. La aduana tiene que ser libre, tiene que entrar y fluir de manera rápida. ¿Con qué? Con documentación.
no tiene por qué cuestionar si la tasa arancelaria, la clasificación arancelaria es correcta. Eso lo tiene que ver posteriormente, no lo tiene que ver en ese momento e impedir y detener la operación aduanera. De esta manera podría facilitarse, y simplemente si buscamos el hilo de a dónde llegó el producto, dónde se comercializó, dónde se internó, vamos a tener un gran resultado. Ahora, segundo, hay que dar una regulación a este tipo de comercios, plazas o mercados ambulantes, Tepito, Meave, el centro, para que el contribuyente pueda regularizarse y establecer una cuota definitivamente sobre el producto, a lo mejor un inventario general, y estar verificando esa parte. Donde tenemos también grandes problemas con ese tipo, todo esto es referido a las visitas domiciliarias fuera del horario. ¿Qué pasa con los comerciantes de oro y plata y piedras preciosas, semipreciosas en el centro histórico de la Ciudad de México? Hay un tráfico importantísimo de chatarra. Todo lo que es el desperdicio de oro y plata, los comerciantes lo compran a un precio regalado, lo funden, lo vuelven a vender e inclusive se deja en las tiendas de empeño como un producto nuevo, rescatan gran parte, y esta tienda de empeño, como ya supuestamente es usado, ya no tiene por qué tener el carácter de acreditar el origen de la mercancía. Y simplemente ese dinero se lavó a través de la chatarra de oro y plata. Hay que tener mucho tiempo en la calle para ver cada situación, pero también podemos regularla, también podemos aclararla. Entonces, ¿cuándo se va a hacer una verificación realmente a los centros joyeros? Bueno, no se hacen, verdaderamente no se hacen. ¿Y qué hacen? Cierran el establecimiento y no inician en ese momento porque los hacen generales. No los hacen con un padrón del Registro Federal de Contribuyentes claro, y han sido omisa la autoridad en tener ese control. Lo mismo pasa en MEAVE, lo mismo pasa en el centro histórico, en tecnología, etc. Bien, el último párrafo dice también, el último apartado del último párrafo del artículo 13 señala: también se podrán continuar en días y horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando a continuación tenga por objeto, lo del aseguramiento que veíamos, ¿no? Vamos a pensar que hay contrabando y inicia el operativo hoy, hay una presunción de contrabando, se va a acabar hasta que se termine el inventario y de desarrollar toda la actividad del ejercicio de actuación de la autoridad. Bien, con esto concluiríamos la cápsula relativa número 9 al tema de cómputo de los plazos y correlacionado con el cómputo, cómo debe de hacerse. Recuerden, una notificación surte efectos a partir del día siguiente a aquel en que es notificado. Tenemos la notificación de estrados y por buzón tributario. Eso tiene un tratamiento distinto. Ese tratamiento es que debe de aperturarse el buzón tributario dentro de los 3 días siguientes. Si no es aperturado, a partir de ese tercer día va a computarse el plazo durante 15 días y a partir de esos 15 días va a computarse el plazo por buzón tributario. Lo veremos en el caso, en la cápsula de buzón tributario. Y a partir de ahí tendrá el cumplimiento de obligación el contribuyente para subsanar, atender o corregir o informar lo que ustedes tengan que hacer. Bien, les recuerdo, somos Morales y Morales Abogados SC y nos encontramos en la Ciudad de México, en World Trade Center. Gracias por todos sus comentarios y gracias por seguirnos. Felicito a las diferentes estudiantes y universidades que se están sumando. Tenemos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Iberoamericana, del Tecnológico de Monterrey. Tenemos gente del extranjero que han estudiado aquí, siguen estudiando allá, en Dallas, Texas, en La Plata, Argentina, y les agradezco mucho su participación. Nos vemos en la cápsula número 10. Que tengan feliz mañana.